tercer planteamiento que le hicimos al presidente tiene que ver con derechos humanos, pero particularmente tiene que ver con los policías. Aquí hay un tema que muchos me han preguntado y creo que ha sido tema de debate para todos, y es justamente el cómo va a avanzar la estrategia de seguridad que quiere implementar el gobierno federal, cuando lamentablemente los gobiernos estatales o los gobiernos municipales no están cumpliendo con su estrategia, no están cumpliendo con lo que les toca. ¿A qué voy? Los policías. Se quejan mucho de la Guardia Nacional, pero pocos le van a mencionar que el tema de la Guardia Nacional, a ver, ¿cómo vamos a sacar a la Guardia Nacional de los estados? Con policías que hagan la chamba que deben de hacer, porque mucho se justifica en, es que es un delito del Foro Federal. ¿Por qué llegó a ser un delito del Foro Federal y por qué está en el Estado? Por ejemplo, Guanajuato, todo lo quieren vender como homicidios por parte del crimen organizado y que son delitos del Foro Federal. El delito de homicidio empieza por ser un delito del Foro Común, algo que debe de ser investigado por parte de las fiscalías estatales y algo que debe de ser realmente bien ejecutado a la hora de las detenciones por parte de los policías estatales y municipales. Yo no conozco un solo estado, y se lo digo honestamente, yo no conozco un solo estado en el que el crimen organizado o las células delictivas hayan crecido sin la ayuda del Estado. Así de sencillo. ¿Cómo los ha ayudado el Estado? Dándoles muy malas garantías laborales a sus policías. Otra vez, hablamos del tema laboral, pero ahora con los policías. Hay policías que no tienen seguro social, están asegurados, pero es mínimo, hay corrupción dentro de las corporaciones, los exámenes de control de confianza son corruptos, o sea, el jefe de la corporación puede decidir quién aprueba y quién reprueba un examen de control de confianza, pueden no estar capacitados, pueden írsele encima, por ejemplo, a los policías y decir, bueno, como tú me caes mal o te me fuiste encima, pues ahora tú te vas a quedar haciendo jornadas de 24 horas, 48 horas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y cuidado y me repeles. Así, eso pasa. Entonces, esas condiciones no son sanas. Y además, si tenemos a las células delictivas con bolsas llenas de dinero, maletas llenas de dinero, que llegan y amenazan a los policías y les dicen, o copelas o te mato a la familia, bueno, ¿qué esperamos realmente que pase en los estados? Ese es un tema que los gobernadores tienen un recurso para ejercer, para capacitar, para dar mejores condiciones laborales, pero se han concentrado más en comprar armas para sacar notas buenas, otra vez comprando a los medios de comunicación, sacando notas buenas de, es que miren, hemos comprado armas para combatir al crimen y como que de alguna manera meterle miedo a las células delictivas y decir, miren lo que vamos a usar en su contra, que nunca lo usan. Muchas de estas armas son rentadas, que es lo peor del caso. Por cierto, Salud, Michoacán, porque es uno de los que la aplicó. Luego, compraban patrullas. Había mucho un recurso etiquetado para comprar patrullas. Es un recurso etiquetado que no podían ejercer los presidentes municipales o los gobernadores para otra cosa que no fuera para comprar patrullas. Entonces veíamos cómo llegaban los nuevos alcaldes o los nuevos gobernadores presumiendo que habían comprado 600 patrullas, 1000 patrullas. Y uno decía, ¿y para qué queremos tanta pinche patrulla? Disculpe usted mi francés, si al final no tenemos a los oficiales capacitados para subirse a las patrullas. O sea, ¿qué vamos a hacer? Un día usa una, otro día usa otra, y así nos podemos ir con el tema de las patrullas y muchas otras cosas más que están pasando en los estados. Entonces, me queda claro que los gobernadores no quieren hacer nada porque los recursos los están destinando en grandes obras, porque los recursos realmente lo que quieren es que se utilicen en cosas que les den votos en el futuro, no realmente en solucionar problemas de fondo y forma. Entonces le pregunté justamente al presidente López Obrador si habían pensado en algún plan para impulsar como una campaña de capacitación masiva o algo en donde los gobiernos de los estados pudieran, ahora sí que se les obligara elegantemente, sin obligarles, ahora sí como voluntariamente a fuerza, a trabajar en el tema que no quieren trabajar. ¿Es un presupuesto federal que reciben etiquetado para los estados? Sí, pero no concebimos una estrategia de seguridad que realmente funcione cuando seguimos viendo podredumbre dentro de las policías estatales y municipales. Le planteé 2 ejemplos. Uno de ellos, Yucatán, por ejemplo, el estado en donde todo está bien, nunca pasa nada y es el mejor estado para vivir. Hay policías, vimos el caso de José Eduardo Revelo, en donde ahí tengo información que nos indican que los policías detenidos, los que hemos apelado de por qué los dejaron libres, son policías municipales. Y estaríamos hablando que los que habrían asesinado a José Eduardo serían policías estatales. Ese es el tema.
que no se ha dicho públicamente, fíjense, no se ha dicho públicamente, pero no serían policías municipales. Los que dejaron libres, los que detuvieron, eran policías municipales. Y según la descripción que dio la víctima cuando puso la denuncia, el uniforme correspondería a los policías estatales, o sea, los de Mauricio Vila. Y aparte también en Yucatán, pero esto en Progreso, tenemos denuncias de 4 mujeres que estaban dentro de las corporaciones, dentro de la Corporación de Progreso, y están denunciando a el jefe de la corporación en Progreso porque las viola, las acosa, y si no aflojan, las corre. Y decidieron alzar la voz, pero lamentablemente ya está siendo protegido por el alcalde, Julián Zacarías, el alcalde de Progreso. Un alcalde que también ya hemos denunciado aquí por algunas irregularidades y por favorecer obviamente a sus grupos políticos del Partido Acción Nacional. Pero estamos hablando de violaciones por parte de las corporaciones. Estas denuncias, particular de abuso y acoso hacia mujeres, también las vi aquí en la Ciudad de México. Hace un año una mujer se nos acercó con muchísimo miedo, queriendo hacer una denuncia anónima, justamente porque habría sido acosada y violada por sus compañeros y que ya la habían amenazado con su hija, que si hablaba la iban a matar o iban a hacerle algo a su hija, una nena de 4 años. Entonces estaba aterrada. Y así nos podemos ir estado por estado por estado. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de Tamaulipas con los GOPES? Este grupo de policías especiales que creó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador acusado de corrupción, pero además de corrupción, acusado de vínculos con el crimen organizado, que lamentablemente sigue siendo gobernador y que su Congreso lo ha querido proteger como nunca en la vida. Ahora les dio lo de protección y democracia, ¿verdad? Ahí fue la masacre de Camargo, una masacre que se ha repetido en la misma zona, entre Tamaulipas y Nuevo León, en contra de migrantes. ¿Y quiénes son los que los habrían asesinado? Los policías especiales, estas GOPES. ¿Y a quiénes pusieron en prisión? A policías municipales, a policías estatales que no eran de la Corporación de Policías Especiales, que resultan ser, ahí sí, las edecanes del gobernador, o más bien su escolta privada. Ahí sí, las GOPES resultaron ser la escolta privada del gobernador porque no sale sin sus GOPES. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque los gobernadores no están haciendo muchos cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? El presidente me respondió que hay que respetar la soberanía de los estados, que no pueden intervenir y que lo que están haciendo ellos lo estarán haciendo con la Guardia Nacional. Es algo que a muchos no les ha generado mucho gusto. Es una noticia que lamentablemente no ha generado a veces el gusto que nos gustaría, porque lamentablemente no hay, no hay garantías de que los estados van a hacer un cambio. Así que vamos a ver, escuchar lo que me contestó el presidente sobre el tema de los policías, pero en los estados buscará respetar la soberanía y que no exista más la impunidad. Vamos a ver y escuchar. Bueno, es que tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los estados, aun cuando cada vez hay más denuncias y también más atención de todos los gobiernos. Antes había impunidad, imperaba la impunidad. ¿Por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? Porque pensaron de que contaban con toda la protección y que no había problemas, mandaban en regiones y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades. Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando. Y en el caso nuestro, pues la instrucción es que no se violen derechos humanos. Y en los resultados, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional, son muy pocas las denuncias. No sé, general, si quiera hablar sobre eso, sobre las denuncias de derechos humanos. Y estamos pendientes para que no se cometan violaciones.
de Derechos Humanos. Bien, sobre esta parte de derechos humanos, desde el inicio de la administración ha sido una preocupación el que no se presenten ni quejas ni recomendaciones en derechos humanos generadas por la actuación de nuestro personal en las operaciones. Hasta la fecha no tenemos ninguna recomendación generada por las operaciones. Nuestro personal a la hora de actuar, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea, respetan los derechos humanos, es una instrucción, es una orden de no violentar en ningún momento esta parte. Se ha cumplido, sí tenemos quejas, pero de otra índole, no relacionadas con la actuación de nuestro personal en las operaciones. Y aprovecharía para mencionar que sobre el programa de derechos humanos, sobre lo que el convenio que firmamos para realizar las capacitaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va avanzando, se hace la capacitación tanto del personal del Ejército y la Fuerza Aérea en toda la República Mexicana. Se tienen fechas para ir a hacer estas capacitaciones, pero también mencionar que el ámbito de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene desde 1990. Desde esos años se creó un área específica para el adiestramiento de nuestro personal en el respeto a los derechos humanos, y esta ha ido evolucionando a través del tiempo. Hemos capacitado anualmente a nuestro personal. En todos estos años ha estado con nosotros la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha estado la UNAM también realizando capacitaciones, ha estado algunos organismos internacionales. Entonces ha sido una preocupación constante y reitero que en esta administración ha sido todavía más directa la orden de no violentar los derechos humanos, y creo que nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones que tenemos asignadas sin realizar ningún acto que se califique como una violencia en derechos humanos. Seguimos y vamos a seguir sobre ese camino, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues está atenta a cumplir todo ese proceso de entrenamiento de nuestro personal, de capacitación de nuestro. Esa parte es importante porque en marzo de este año, se firmó un convenio para capacitar en materia de derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Sabemos que en tiempos pasados los derechos humanos no eran no se le tomaba mucho en cuenta cuando hablábamos de las Fuerzas Armadas, y lamentablemente tenían una muy pobre capacitación en la materia. Así que esta administración, y muchas veces lo repitió el general secretario Luis Crescencio Sandoval, que al final lo que se ha buscado y lo que se seguirá buscando, y la instrucción es bien clarita, muy distinta a administraciones pasadas, pero la instrucción aquí es clara y contundente: aquí se respetan los derechos humanos. Y amigos, ya nos vamos,